Bueno, lo prometido es deuda y aquí llega el vídeo sobre novela gráfica que he leído últimamente y que me ha parecido de 10. De verdad, aunque no leas novela gráfica habitualmente, quédate porque estos son solo cosas increíbles y de aquí puedes sacar tu puerta a este mundo que una vez entras no sales, te lo prometo. Si quieres saber cuáles han sido estas lecturas y por qué te las recomiendo, pues quédate, que ahí vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Love by the Sea y te doy la bienvenida a este vídeo. Este vídeo es complicado. No es complicado el vídeo, es complicada. Ay, tengo las gafas súper sucias, que bien empieza la cosa. Bueno, está la cosa complicada porque estoy en mitad de la mudanza ya real. O sea, de hecho estoy grabando este vídeo un poco contrarreloj, que sabéis que es algo que a mí no me gusta. Yo voy siempre con mucho tiempo, pero la vida se interpone a veces. Y bueno, este es el penúltimo, si todo va bien, o el último, si todo no va tan bien, vídeo que grabo aquí, que me da mucha pena, en mi setup, mi espacio, mi despacho, con mis cositas, con este lugar donde empezó el canal. Me da lástima, no, o sea, os mentiría si os dijera que no. Estoy cansada, estoy nerviosa, estoy estresada, así que, venga, digo, voy a grabar. No solo porque no tengo vídeo para el domingo y a mí me gusta cumplir, sino porque, bueno, grabar es un espacio de felicidad para mí, así que allá vamos. Gracias por quedarte en esta introducción que nada tiene que ver con libros. Bueno, lo dicho, novela gráfica. A mí me gusta muchísimo la novela gráfica desde hace mucho tiempo, siempre me ha gustado. En mi casa se ha leído siempre pues mucho cómic, sobre todo mi padre leía mucho cómic de superhéroes y demás, pero no solo. Entonces como que siempre he crecido en un entorno no solo de gente lectora, sino que también se ha leído mucho cómic, novela gráfica, etc. Cuando yo entré en el mundo de Japón, evidentemente también entró en mi vida el mundo de los manga. Y desde hace años ya, creo que este es el tercer o cuarto año, soy embajadora de Planeta Cómic, ya lo conté alguna vez. Bueno, en general, pues, cosas buenas en mi vida relacionadas con el manga y con la novela gráfica, y es que además en Loras Lectoras desde hace como 6 meses tenemos un club de lectura de novela gráfica que son Loras Mafaldas. Podéis uniros si queréis, voy a dejar el link abajo. Es una suscripción que cuesta 4 euros, vamos, nos invitas a un cafecito y una galletita al mes. O sea, es un club de lectura en el que leemos una novela gráfica al mes y la comentamos por Zoom. Ya está, no te quitan demasiado tiempo y pasas una experiencia pues muy chula. La verdad que el grupo de Mafaldas es brutal. Entonces, como que gracias a este grupo, además he salido mucho de mi zona de confort dentro del manga porque son las loras quienes votan qué novela gráfica vamos a leer. Entonces esto me ha llevado a leer cosas que yo no habría leído a priori, a descubrir algunas novelas gráficas y luego yo otras que también he ido leyendo. Van a ir saliendo así un poco sin un orden definido, pero bueno, voy a empezar por esta que es la última que hemos leído en las Mafaldas de hecho y me encantó. Se llama Alimentar a los fantasmas de Tessa Hulse, editada por Reservoir Books. Tremendo novelón, la verdad. O sea, es larguísimo, es denso, las cosas como son, o sea, no es una lectura ligera, que hay otras novelas gráficas que te fijas más en el dibujo, que la parte de arte es como lo preeminente y tienen poco texto. Aquí hay, el dibujo es espectacular y tiene bastante texto. Son unas memorias que han ganado, de hecho, el premio Pulitzer el año pasado, o sea, tremendo novela, vaya. Yo creo que desde Maus una novela gráfica no había ganado el Pulitzer. Cojamos esto con pinzas porque no me ha dado tiempo a revisarlo, pero yo creo que es así. Entonces, Tessa Hulse es estadounidense de ascendencia china. Su madre es china y su abuela es china y ellas de hecho emigraron a Estados Unidos en diferentes momentos y ella pues ya ha nacido allí, ¿no? Entonces tiene la novela y su propia identidad esta dicotomía y este sentirse no necesariamente desarraigado en este caso, pero esta sensación de que perteneces a dos sitios y por tanto no perteneces a ninguno, es decir, eres demasiado estadounidense en China y en Estados Unidos siempre eres asiática, directamente, ya ni siquiera china, ¿no? En plan, asiática, pues te gustan los noodles y conduces mal, entre otros estereotipos que ella ha vivido toda su vida. La cuestión es que ella ha crecido toda la vida en una casa donde, aparte de padre y hermanos y más que no se nos aparecen mucho, estaba la madre, que era la cuidadora con mayúsculas, no solo de la casa y de las emociones de la casa y de la economía de la casa, sino también de la abuela, es decir, de su madre y de la abuela de la protagonista,
que era una señora con una enfermedad mental, ¿vale? Ella habla de locura, habla de cosas, bueno, en la novela gráfica te lo va contando. Y era un personaje que siempre como un poco misterioso y que daba un poco de miedo a la autora. Sí que sabía que era, bueno, pues la abuela loca china, básicamente lo dice así, no es que yo lo diga de forma irrespetuosa ni mucho menos. Sí que sabe un par de cosas, como que ella en su juventud en China, bueno, pues tuvo que huir de allí, no sé qué, no sé cuánto, se quedó embarazada de un señor extranjero, escribió sus memorias que fueron súper bestseller y súper prohibidas. Y bueno, como que de repente se da cuenta que ya una vez ha muerto la abuela, que tienen como una súper laguna aquí, que en su familia nos están contando las cosas y decide investigar un poco. Al mismo tiempo, su relación con su madre no es buena. No es buena desde pequeñas, pero es que ya, desde que es independiente, que es adulta, básicamente su forma de enfrentarse a la situación que tenía en casa y a la relación tan compleja con la madre fue huir. Entonces, digamos como que ella se desdobla en lo que es ella misma y como, o no sé cómo lo dice, como cowboy salvaje, ahora no me acuerdo, ¿no? Como, bueno, ella es como una llanera solitaria que decide irse por ahí por el mundo en formato nómada, vive en un montón de sitios en formato nómada, o sea, como nómada. ¿Cómo hablo? ¿Qué me pasa? ¿Me entendéis? Y bueno, pues toda la creación de este libro, que le llevó más de 10 años, es un poco pues eso, una búsqueda de encontrarse a sí misma, de definir su identidad, quién es, también de intentar de tender puentes con su madre en cierta manera, y todo ello pasa por comprender, ¿no?, de dónde viene el dolor de su familia, cuál es el origen de la herida que está en China con la abuela y demás. Tremendo. Aquí vais a aprender, si no tenéis demasiada idea de historia china, como yo, que sabía pues las muy bases, aprendes un montón. O sea, por eso quiero decir que es densa la historia, porque tiene un componente casi teórico y filosófico y histórico bastante grande, que aprendes muchas cosas. Se nota como que la autora de verdad quería profundizar y que quedara claro, no que quedara claro la investigación, sino que ella vincula, ¿no? Ella, para comprender lo complejo de lo que ha pasado en su familia, necesita entender una historia muy, muy compleja, como es todo lo que ocurre en China en el siglo XX, que telita. Entonces, bueno, pues evidentemente no te puede quedar un libro ligero, ¿no? Alguien me decía, una seguidora me decía el otro día, ay, me lo quiero leer este fin de semana porque, no sé, creo que se mudaba o no sé qué, no recuerdo ahora mismo, sí, se mudaba. Y yo le dije, quizá en un fin de semana no te da tiempo, porque de verdad yo al menos le tenía que dar parones, ya no solo por la dureza, como ocurre con algunos libros, sino para poder seguir asimilando la cantidad de información que estaba leyendo, como que a veces necesitas pausas, hacer otra cosa o mirar un rato al infinito para entender las cosas bien, porque si no, al menos yo tengo como la sensación que a veces recibes demasiados estímulos, demasiada información nueva, pues no te da tiempo a procesarla. Es muy, muy potente, es muy, muy duro, es un camino brutal donde además la autora, esto no deja de ser unas memorias, evidentemente es no ficción, pero ella sí que te cuenta cómo ella siente que ella en cierta manera es una narradora no fiable de su propia historia, porque al final, sobre todo, pues eso, toda la perspectiva que da de la madre o de cosas que sucedieron en su infancia es su visión, cuando la de la madre es completamente contraria, ¿no? Y a veces las corresponde, incluso que a día de hoy hay ciertas cosas que no han llegado a acuerdos. Entonces, claro, el lector tiene que rellenar o tú tienes que decidir qué crees o qué no crees, y ya ni siquiera eso exactamente, sino en plan, qué complejo es todo, ¿no? La vida al final siempre va a tener como mínimo dos puntos de vista sobre lo mismo, ¿no? Muy, muy potente, el dibujo es espectacular, el dibujo muchas veces parece una pesadilla, es la sensación que yo tengo. De como un mundo de Alicia de un Wonderland, un país de las maravillas, como muy oscuro, y juega mucho también con eso, con la salud mental, no sé cómo decir eso en formato ilustración, pero así se siente, ¿no? Como así se ve cuando te está pasando algo malo, cuando estás teniendo una crisis, cuando no sabes lo que está pasando en tu alrededor, lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, bueno, aquí tenemos la historia de 3 generaciones de mujeres que son vidas tremendísimas. No es una historia, no es unas memorias de buenos y malos, es mucho más complejo que todo eso, y os recomiendo muchísimo, muchísimo leerlos. Son esos libros que se queda contigo, que yo creo que te pide siguientes lecturas en otros momentos, volver a diferentes partes, porque wow, de una no da para asimilarlo todo. Me ha parecido espectacular y no puedo más que recomendárosla, ¿vale? Os voy a recomendar ahora 2 novelas gráficas, 2 historias un poco turbias, la verdad que son muy guays, aunque muy
diferentes entre sí. La primera de ellas es un manga y es Uzumaki de Junji Ito. Esta es la edición de Planeta Comic, que es así en tapadura muy chula, mucho más pequeñito que la otra en cuanto a tamaño, con el dibujo, el arte de Junji Ito es espectacular, absolutamente turbio, oscuro, con mucho detalle. O sea, si algo le caracteriza a él es su forma de dibujar. Y esta es la historia de un pueblo que está bajo una maldición de espirales, tan loco como suena. La cuestión es que el novio de la protagonista es el primero en darse cuenta que en el pueblo en el que viven en Japón está bajo una maldición de las espirales, y él se da cuenta porque sus padres son como los primeros en caer en esta maldición. Sin embargo, nadie le cree, ¿no? Pues lo típico como a Cassandra, que nadie le cree. Sin embargo, pues poco a poco la maldición va a ir avanzando y todo el mundo se va a acabar dando cuenta por las malas de lo que está pasando. Entonces, no da miedo, entendido como dar miedo, pero sí que juega, por ejemplo, mucho con el horror corporal. Hay escenas que son muy, muy heavy y hay cosas como tan locas y tan extremas y tan tal que yo ya casi me tiraba como por el humor de lo esperpéntico que es, como lleva Junji Ito al extremo lo que le sucede a estos personajes. Entonces, nada, van pasando que la maldición de las espirales va tomando diferentes formas como para ir, en cierta manera, conquistando el pueblo y a todas las personas. Entonces, la cuestión es que más o menos como la primera mitad, podríamos decir, del manga son una suerte de capítulos independientes donde vemos cómo la maldición poco a poco se está haciendo con el pueblo y va atacando a diferentes personas de diferentes formas, podrían leerse casi como capítulos sueltos. La segunda mitad ya tiene más continuidad, a pesar de que hay personajes comunes en todas ellas, hay como mini historias, podríamos decir. Y la segunda mitad ya tiene mucha más continuidad narrativa y va hacia pues, el desenlace, que me parece brutal. Es despiadado, este cómic tiene muchísima crítica social, es brutal. Lo he dicho, creo que también tiene bastantes puntos de humor para mí, y hay mini historias que a mí me encantan. Por ejemplo, una que sucede en un hospital con unas embarazadas, que es bastante heavy todo, por supuesto, pero me pareció brutal. También los caracolenses, una de las formas que tiene la maldición de las espirales de atacar a algunas personas es que, bueno, esas personas se van convirtiendo como en una especie de caracoles, pero no son caracoles tal cual, son caracolenses, y bueno, tienen bastante importancia a lo largo del libro. Me pareció muy guay, es muy mal rollero, es que no es de terror, es mal rollero, pero es muy, muy guay. A mí me fascinó Uzumaki, tengo muchas ganas de seguir leyendo a Junji Ito, irá cayendo que ya tengo un par de ellos por aquí, así que por ahí vamos. Y creo que si te gusta Junji Ito te puede gustar este libro, aunque es bastante ida de olla, ¿vale? Se llama Spa y está escrito por Eric Steven Toth. Bueno, por esta persona, editado por Planeta Comic. Yo no sé de qué va este libro, os lo tengo que decir. La cosa es, hay como un spa en las montañas de algún sitio y todo se desarrolla allí. Entonces vemos como diferentes personas llegan allí, es un spa como muy de lujo, y también vemos a los trabajadores de allí. La cosa es que es muy turbio. En plan, así empieza el libro. O sea, este tipo de dibujos muy mal rollo. O sea, mirar la cubierta, ya avisa. El caso es que tenemos como unas personas que están en su vida normal y, bueno, se van de su casa porque, bueno, empiezan como a ver cosas que están podridas, cadáveres y demás, ¿vale? Toda la obra es súper, súper simbólica y, de hecho, tampoco hay si buscas una historia al uso, no está aquí porque es muy fragmentaria. Son varias historias de estas personas que trabajan o que van a este sitio y se van resolviendo, pero tampoco te da todas las respuestas. Entonces, verdaderamente tiene como un punto de que tú tienes que interpretar qué está pasando aquí o qué simbología, qué metáforas están utilizando aquí, de qué está hablando. A mí me parece que habla al final sobre la podredumbre que hay en la vida actual de diferentes maneras, cómo hacemos para no mirar lo que está delante de nuestras narices, sea lo que sea. ¿Sabes? Eso lo podemos dar todas las lecturas que queramos. Habla de corrupción en general, pero también como de corrupción interior, hay como un moho, una suerte de cosa masa negra que avanza por las paredes de este spa. El spa está dirigido por un señor que resulta que está ahí porque su padre le ha puesto, que en realidad no querría estar allí o no parece. Toda la gente que va allí le pasan cosas y ya viene como turbio de fuera. Entonces es brutal, la verdad. O sea, no sabría, insisto, de qué va exactamente, pero me pareció muy chulo. Tiene un punto también que se puede parecer al viaje de Chihiro, en cierta manera, la verdad.
por ahí nos movemos, por ahí nos movemos. Luego también con las Lolitas Mafaldas leímos El abismo del olvido, se llama así, ¿verdad? De Paco Roca, que está editado por Asteberri. A mí me lo regaló Irene de Matar del Lector, la amiguita, hace unos años y nunca lo leía porque yo sabía que esto me iba a romper, que me iba a hacer mucho daño, entonces tal. Pero bueno, luego lo he leído, me pareció espectacular y creo que es un dolor porque es bueno pasar en el sentido de que es una historia que remueve mucho, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, de esas historias que es mejor no olvidar para que... Bueno, porque el libro aborda muy bien qué pasa cuando se olvidan las cosas. La cuestión es que está basada en hechos reales. Parte del caso de Pepica Cerdá, que ya era una mujer pues mayor, entonces tenía como cerca de 80 años o así, y llevaba toda la vida, una de las cosas con las que heredó de su madre y de su tía era encontrar los restos de su padre, ¿vale? Su padre fue fusilado después de la guerra civil, con esta serie de represalias que hubo, y se enterró en unas fosas comunes que se hicieron en el cementerio de Paterna. Ella sabía que estaba allí y sabía dónde. La novela te explica por qué algunos familiares sabían dónde estaban sus familiares, pero bueno, pues no se podía exhumar tan fácil y bueno, en un determinado momento, no hace tanto, se dieron una serie de permisos para exhumar. ¿Y qué pasó con esto, no? Entonces, bueno, la novela gráfica, en la parte del presente, se centra en ese momento, ¿no? Cuando están los arqueólogos allí en Paterna, pues abriendo las fosas comunes. Y como diferentes familiares pues van allí contentos, esperanzados por poder saber al fin dónde están sus familiares y poder enterrarlos de la forma que ellos deseen. Y luego también como hay algunos familiares que no están tan contentos, que prefieren que los dejen descansar en paz, que ya está, como que han hecho paz con esa parte de su pasado, de su familia. Muy interesante el conflicto y el debate que esto plantea. La cuestión es que también, bueno, pues gran parte nos va a llevar al pasado, a después de la guerra civil, a contarnos, bueno, pues qué pasó allí y en concreto, pues la historia, ¿no? de esas personas héroes sin capa, que me parece una frase horrible, pero la verdad es que la que se me viene a la cabeza, que era, bueno, uno de las personas sepultureras que trabajaba en este cementerio durante este periodo, que, bueno, pues... No podía cerrar los ojos ante la situación y es que me emociona mucho este tema, la verdad, que, perdón, que no estoy concentrada porque es que me viene la emoción, estoy intentando aquí no echar una llorada innecesaria en un vídeo en internet. Entonces, este señor hizo una serie de cosas que son tan admirables y tan valientes y tan todo, que no os quiero adelantar porque, bueno, es spoiler dentro del libro, pero que permitió hace estos años poder identificar a algunas de estas personas y también en el tiempo en el 30 y algo, en los años 30 y algo, 40 y pocos, ayudó también a muchas personas en ese presente, a muchos familiares de víctimas. Leedlo porque es una historia maravillosa, esto no se te olvida jamás más después de leerlo. Seguramente muchas personas ya conozcáis el caso porque esto fue relativamente mediático, salió en los medios en su día. Digo relativamente porque a estos temas se les da bombo, pero mucho menos, la verdad, del que deberían. Y a mí personalmente, aparte de las historias con nombres y apellidos que se nos muestran aquí, al final que no son números, no son datos sueltos, que eso siempre es impactante, una de las cosas que me quedaron más en la cabeza es un poco esta idea de no olvidar estas cosas, ¿no? De que estas cosas sucedieron, de dónde sucedieron, y porque si no, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Al final la historia se repite, que también es otro lugar común, pero es que es cierto, es tristemente común, ¿no? Ese lugar y es muy fácil olvidar la historia y la historia reciente, además, que no estamos hablando de la historia de hace siglos, porque bueno, eso interesa más a ciertas personas que no dejan de ser. No hay que olvidar la historia, punto, ya está. Creo que olvidar la historia tiene muchos peligros, es olvidar nuestra memoria, olvidar nuestra identidad, en que nos convierte en eso, en personas altamente vulnerables y manipulables, para empezar. Y de hecho es lo que os decía, que una de las escenas que a mí me impactan más es como te enseña como en algunos sitios donde se sabe que había fosas comunes, como bueno, pues al final no se dieron permisos, no interesaba lo que sea, de repente lo que hay ahora es un McDonald's arriba, ¿no? Entonces ya nunca más se va a saber lo que hay ahí, está totalmente olvidado y lo heavy que es lo que hay debajo y lo que hay arriba, me voló la cabeza. Paco Roca es un dibujante maravilloso, no sé si habréis leído ya alguna cosa más suya, es recomendadísimo cualquier cosa, muy bonita esta historia, os la recomiendo
mucho. Otra de las historias de las que os quería hablar hoy, sí o sí, es esta. Se llama La Plaga. Está escrita por Javier Gallego e ilustrada por Juan Gallego, su hermano. Está editada por Reservoir Books también. Aquí, bueno, primero os voy a hablar del arte, porque, o sea, esto es de estos donde tú puedes pasar mucho tiempo mirando cada imagen. Hay un montón de estilos diferentes, ¿vale? Tienen sentido, ¿vale? O sea, que cambie, no es casual y es de un placer visual y estético brutal. Vale, aquí vamos a tener la historia de Pedro. Aquí le vamos a conocer como un hombre que está en un momento vital malo. Claramente, emocionalmente no está bien, a pesar de tener, pues, tiene un trabajo, tiene su casa, tiene sus cosas, está absolutamente solo, ¿vale? No sabemos por qué, lo vamos a ir viendo a lo largo de la novela. Y además lo vemos como que aleja a la gente, ¿no? Pues en su cumpleaños no le llama a mucha gente, pero su madre lo llama, no coge, la gente del trabajo trata de celebrarlo con él dice que no. Y la cuestión es que cuando llega a su casa, abre la alacena y hay un gusano y lo mata. Pero va a pasar que a lo largo de los días va a haber una gran plaga de gusanos. Entonces la novela gráfica tiene dos lecturas, ¿no? Lo que está pasando y una trama y una lectura muy simbólica que luego no va a ser simbólica, ¿no? También va a tener, esos gusanos tienen un significado dentro de la trama. Y además él, en esta suerte de descenso a los infiernos personales que está viviendo, tiene una serie de sueños que nos van a ir desconcertando y desvelando cosas al mismo tiempo. Tuvimos una entrevista con los autores en Loras de Lectoras, vinieron al club de lectura y fue muy interesante para debatir con ellos, para que nos contaran cosas que hay detrás, pero lo que más me traumatizó de todo es que estas plagas de gusanos se dan, y de hecho una chica del club le había pasado, creo que venían, es algo que pasa, que vienen a veces en la harina, si no me equivoco, y es muy difícil al final. O sea, claro, tienes que limpiar toda tu casa con profesionales, o sea, tienes que fumigar, como quien dice, tremenda historia. Lo que pasa es que aquí, bueno, eso, que La Plaga tenga una doble lectura es espectacular, de verdad. Esta es una historia que yo cuando la acabé la volví a empezar de cero. Me parece que tiene puntos que pueden llegar a ser sorprendentes. Al final juega al despiste hasta que tú puedes hilar todos los frentes que se han abierto y todos los misterios y personajes extraños y misteriosos que van apareciendo y los sucesos que no terminan de encajar. Todo encaja al final perfectamente, pero una vez que lo acabas, no es que esto cerras, yo disfruté un montón ya con todas las claves, volver a leerlo y darme cuenta de que le daba una lectura bastante diferente a otras cosas y cómo todo encajaba en diferentes formas. Os lo recomiendo un montón. Es verdad que quizás es un libro que recomendaría leer si estás en un momento emocional más o menos bueno. Es durillo, al final estamos ante un personaje que, bueno, yo diría que tiene una depresión, pero bueno, igual no sé exactamente, pero por ahí, ¿no? Entonces, bueno, se aborda de forma bastante cruda este tema. Creo que muestra muy bien también a dónde nos lleva muchas veces la vida actual, las grandes ciudades, la soledad a la que nos aboca, el cansancio. ¿Qué pasa si no puedes, si te cansas de estar girando en esa rueda porque estás agotado? ¿Qué pasa con esas personas? Me ha parecido una historia espectacular y os la recomiendo muchísimo. Y por último quería hablaros de Guardiana de No No, también de Planeta Comic, que es un manga que nos va a llevar hasta Taipei y es una novela gráfica, es una historia de, ¿cómo diría? Como de misterio histórico, ¿vale? También está basada, bueno, no sé si está basada en hechos reales, parte de un hecho real, vamos a decir, que unas cosas que se dieron efectivamente en el Taipei de hace unos siglos, no sé si era el siglo XVIII o XVI, la verdad ahora mismo no me acuerdo, perdón. Y tenemos una protagonista que se llama Chie, que ella es una joven que vive con su hermana y con su nuera, y ella, bueno, pues su hermano le permite llevar una vida un poco más libre de lo que era lo habitual en las mujeres de esa época, y ella además también piensa de forma diferente. A priori no le interesa casarse, no le interesa vendarse los pies, no le interesa tener hijos, y eso se contrapone muy bien con su cuñada, que lo está pasando fatal porque no está logrando dar un hijo varón a la familia, empieza a hacer rituales, empieza pues, a comerse la cabeza, empieza a hacer todo lo posible, ¿no?, para cumplir con su rol en la vida, su objetivo, que es traer un hijo varón a esa casa, porque parece que realmente su valor se basa solamente en eso.
El caso es que un día está Chi en el mercado y aparece pues, el cadáver de una mujer que parece que se ha ahogado en un río. ¿Qué pasa? Chi se da cuenta de que hay señales de que no, que parece que le ha pasado otra cosa, porque los ahogados pues no estarían así ciertas cosas. A todo esto, desde el pueblo, las autoridades, quien sea, llaman a una figura muy interesante, que es una especie de sacerdotisa, voy a decir, que hacía una serie de rituales, eso es como para contactar con el alma de los muertos, para ayudarles si han tenido una muerte traumática, pues a pasar al otro lado, tal. Y Chie va a entablar conversación y relación con esta mujer para decirles sus sospechas y a ver si pueden hacer algo. Entonces, bueno, tiene un punto de misterio histórico, casi novela policíaca de época. Entonces, si os gusta eso, os va a gustar. Si os gustan las novelas donde el folclore es muy importante, donde aprendes un montón de otras culturas y demás, también os va a encantar. Si os gustan las novelas de Lisa Sí, tipo El abanico de seda o El círculo de mujeres de la doctora Tan particularmente, creo que os puede gustar mucho esta historia. Aprendí muchísimo porque me parece que ya os lo conté en otro vídeo, pero aparte de la propia historia, está muy guay que entre algunos capítulos, cuando te van dando información que no tienes por qué conocer, pues de repente hay algunas páginas con muchísimo más texto donde te cuentan la leyenda de no sé cuantitos, sobre este lugar en concreto, esta cosa pasó de verdad, y te da un montón de información, o te habla de una costumbre así como de pasada en la trama y aquí te la detalla, porque claro, al final son cosas que por cultura no tenemos por qué conocer, hay muchas cosas muy poco conocidas y por eso es tan guay. Muchos de estos rituales relacionados con la muerte son muy locos, muy interesantes, la verdad. También todos estos rituales, es la palabra, para propiciar un embarazo o un parto sano, que sea un niño varón y demás, cómo funcionaba la medicina, las parteras, bueno, de verdad, me pareció alucinante, me tuvo muy intrigada hasta el final. Saber que esto está basado en hechos reales, que luego te cuenta cuál es la historia real y tal, espectacular, 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 y solo puedo recomendároslo, de verdad. Quiero hacer otro vídeo más o menos pronto, cuando encuentre otras novelas gráficas que me gustan mucho, donde hable de otras que me han encantado, que las he leído, que son las de lo que más me gusta son los monstruos o algo así, pero los cogí de la biblioteca, entonces quiero cogerlos porque quiero enseñároslos, porque están todos escritos con boli Bic, eso es una brutalidad. Volveré, he decidido que voy a volver a hacer vídeos de novela gráfica porque es algo que leo un montón, que me apasiona y no sé, igual te pica la curiosidad con algo y no tenías pensado leer uno de estos libros y lo lees y te encanta, así que con que una persona ya le descubra una buena lectura a partir de estos vídeos habrá merecido la pena. Nos vemos muy pronto en los siguientes vídeos. Si consigo sobrevivir a esta mudanza, cruzamos los dedos. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!